marcado en las subdirecciones y el director aparece con una función de liderazgo, se la va a tener que hacer con el tiempo, ¿no? Llegar a tener un liderazgo sobre todo ese grupo, pero hay subdirectores que ya tienen un liderazgo sobre las unidades. Y los directores vienen a estar un tiempo y sobrellevarla, me parece. Claro, vos venís a hablar de quiénes quedan como referentes en la toma de decisiones o en las consultas, más allá de que el director en sí mismo sea alguien que está puesto desde arriba y que por más que esté allí, tal vez es sobre la línea de abajo donde está repensado o vienen las consultas de la mayoría del colectivo que trabaje en esa unidad. Ah, de esa manera lo estás pensando. Claro, sí, sí, muchas Ujú. veces por ahí pasa eso, que el personal se aboca sobre su director y después el director ya va tomando un liderazgo con el tiempo, se va haciendo del grupo y va absorbiendo ese liderazgo. Ujú. Pueden quedar muchas veces, algunas unidades donde los directores por ahí vienen descolgados con tres subdirectores a retomarla, pero por lo general viene así el liderazgo, viene, se asienta y lo va logrando con el tiempo, ¿no? Con el Ujú. tiempo, ya sea el tipo de liderazgo que quiera absorber, ¿no? Si viene con un liderazgo de autoritarismo, esto le cuesta muchísimo, y si es una persona empática que tiene un tipo de liderazgo, mando y conducción diferente, lo va a sobrellevar mucho mejor, ¿no? Sí, vieron que ahora en los cursos se sumó, ¿no? Lo que tiene que ver con el liderazgo democrático o la autoridad democrática, ¿no? Porque empezamos como a repensar estas situaciones de aquellos lugares que llegan mejor al personal acorde a cómo se gestione, ¿sí? Se empezó a evidenciar, si bien teóricamente ya se conoce desde hace un montón, pero también se empezó a evidenciar que los lugares rígidos o de extremo autoritarismo no funcionan como lugares de confianza y la gente termina respondiendo menos porque solo es posible una respuesta de acción por temor, ¿no? Y entonces cuando alguien solo hace por temor, en realidad no incorpora ni la regla, ni la acción, ni tampoco tiene un compromiso con la tarea. Por ende, se empieza como a romper un poco con esa antigüedad de que como mando puedo hacer o deshacer o indicar de cualquier manera. Y la realidad es que ya no es así porque se exigen para esos lugares buenos tratos, sobre todo, ¿no? Bien, después qué dice, que si bien el líder es alguien que convoca, propone y logra consenso acerca de qué hacer, el concepto de líder para Pichón no tiene que ver con el poder ni con la autoridad, sino con la operatividad. Por lo cual, los liderazgos pueden rotar, cambiar, puede haber más de un líder y pueden alternarse. El grupo tiene que aceptar el liderazgo de esa persona, depositario de aspectos positivos, ¿sí? Yo se los contaba un poco, hola Roxana, que vi que saludaste. Em, el otro día les contaba, ¿no? Que habíamos hecho en algún momento esto de la elección de líder, pero siempre que sean tres y con rotación. Esto obviamente lo tomamos de Pichón Rivière. En general, dentro de lo que es el servicio penitenciario, se está muy acostumbrado al que el líder haya uno. Algo de esto se piensa inscribir porque fíjense que antes eran dos subdirecciones, después terminan siendo tres. Entonces empieza como a ampliarse la posibilidad de que no sea una única voz, sino que varias voces validen o lideren a los grupos, pero siempre de una forma con mayor delegación en lo que son la toma de decisiones y las acciones a llevar a cabo. Porque todo lo que tenga que ver con uno solo siempre termina siendo inevitablemente autoritario, ¿sí? Ahora vamos a ver las diferencias entre las posibilidades de liderazgo. Tenemos el líder autoritario o autocrático, toma todas las decisiones importantes, define las tareas, los métodos de trabajo y las condiciones bajo las cuales se ejecutan. No hay consulta a los miembros del equipo ni lugar a debate. Se caracteriza por ser rígido y favorece la estereotipia de dependencia.
tiene la ventaja de que puede ser efectivo en situaciones donde se requiere rapidez en la toma de decisiones y mantener altos niveles de productividad, y las desventajas de que puede generar un ambiente de trabajo negativo, poca motivación, hostilidad y un riesgo de revolución por parte de los subordinados. El líder democrático es un rol ideal para asumir en un grupo de trabajo. Hay debates, aparece la solidaridad, la satisfacción y la motivación entre los participantes de ese grupo. La tarea se sostiene del equipo en el proceso de toma de decisiones, se fomenta la expresión de ideas y opiniones y las decisiones se toman en común. El líder actúa como un guía y experto. Este tipo de liderazgo tiene la ventaja de fomentar el compañerismo, la cooperación, la lealtad y el compromiso. Los grupos muestran altos niveles de motivación y creatividad y dinamismo. Como desventaja, puede mencionarse que el proceso de toma de decisiones puede ser más lento debido a la consulta y el debate. ¿Qué es lo que fomenta el líder democrático? Si bien es verdad que se demora bastante más en poder pensar las estrategias de intervención, tiene algo que es la responsabilidad compartida. Cuando uno habla de responsabilidad, es de los resultados de las acciones que lleva a cabo, ¿sí? Eso es ser responsable, saber qué va a pasar con lo que hago. Si yo hago participar al grupo en la toma de decisiones, al mismo tiempo estoy responsabilizando el resultado de la tarea, por la positiva o por la negativa. Si sale bien, nos convoca a todos. Si sale mal, también nos convoca a todos, porque todos opinamos, todos asumimos, todos tuvimos como la creatividad de. Por eso es un liderazgo que, si bien es en el proceso es bastante más lento y podría ser como un poco tedioso, a la hora de pensar en resultados, es excelente, ¿sí? Entonces siempre es mejor intentar ir por un liderazgo democrático. Liderazgo laissez-faire o liberal. Es el líder que deja ser. Es un estilo de no intervención donde el líder otorga total libertad al equipo para tomar sus propias decisiones, delegando la autoridad y permitiendo que trabajen por su cuenta. Este tipo de liderazgo puede ser muy motivador para empleados altamente capacitados y motivados, pero tiene la desventaja que sin una guía clara, el grupo puede no lograr sus objetivos, mostrar descontrol, desorganización y un mínimo esfuerzo. Es un estilo inadecuado si el equipo necesita dirección y orientación fuerte. Bien, el saboteador lo habíamos visto y vamos a revisar lo que es el rol de la coordinación, porque tiene un lazo muy cercano a lo que es el liderazgo democrático, que son funciones que, si ustedes las repiensan, acorde a los lugares que están, son muy positivas para poder posicionarse desde un lugar distinto al que acostumbramos históricamente dentro de lo que es la jerarquización del servicio penitenciario. El coordinador es el representante de los objetivos de cada grupo. Su presencia sirve de recordatorio respecto de la organización y finalidad del grupo, y sus intervenciones reactivan cada acción de los integrantes como pertinente u obstaculizadora respecto del objetivo tarea. Se responsabiliza por el lugar del saber en el grupo, aunque su responsabilidad final es apuntalar la construcción de esos saberes en forma colectiva. No ocupa un lugar de pereza o inacción, sino que debe trabajar revisando sus intervenciones en las dinámicas grupales, abordando críticamente su accionar y reconociendo su lugar como sujeto con interrogantes y dudas propias. El coordinador no debe imponer un estilo, colocarse en un rol de saber absoluto, ni debe apropiarse de los efectos de su rol sobre las demás integrantes del grupo. Es un facilitador de procesos, atento a los emergentes grupales. El grupo mismo distribuye y resignifica roles. Portavoz expresa lo que el grupo no puede simbolizar, líder funcional, saboteador, entre otros. El diseño de los grupos debe prever mecanismos de rotación y circulación de roles, favoreciendo la apropiación colectiva de la tarea.
Así como lo leemos, yo sé que suena como un ideal imposible de llevar a la práctica. Yo les puedo asegurar que si empezamos a romper el lugar rígido y único de lo que es el limpieza y empezamos a trabajar con una función más de coordinación o de posibilidad de que el grupo del pabellón se responsabilice de lo que allí sucede, los sin novedad reales llegan muchísimo antes de lo que creemos. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Criterios de agrupabilidad y diseño de estrategias grupales. Dentro de lo que nosotros conocemos, tenemos que pensar que los pabellones son agrupamiento de personas, lo que no quiere decir que haya grupo allí. ¿Por qué agrupamiento? Porque de repente hay un montón de personas que no se conocen, que no tienen relación entre sí, que deben convivir obligadas en un espacio común, ¿sí? Ahora, de eso uno podría tener como intervención la necesidad o la intención de generar un grupo, ¿sí? Un grupo que además favorezca la tarea penitenciaria. Siempre estamos pensando en no algo que les dé poder a un otro, sino que siempre se trabaja sobre la responsabilización de la acción y sobre la incorporación de la regla, que esto después se asemeja a lo que es la incorporación de la ley, ¿sí? Entonces, si tenemos que diseñar experiencias grupales, es necesario contar con una estrategia de conformación inicial del grupo, que se compone de acuerdo a ciertos criterios de agrupabilidad de las personas que forman parte del grupo. Estos criterios son explicados por Adamson, cuando establece que un criterio central para la condición grupal en los grupos operativos es la estructura neurótica. En tanto, la conservación de la realidad es condición de esta agrupabilidad. Y por contraposición, el narcisismo de la estructura psicótica dificulta, aunque no impide, la agrupabilidad. Ahora lo vamos a ver, ¿eh? Según Fernández, la distribución circular del dispositivo opera efectos más allá de lo espacial, haciendo posible una particular organización de los intercambios entre los integrantes. Todos están expuestos a la visión de los otros y pueden a su vez ver a todos y cada otro. Esta situación particular genera condiciones de mirada. Yo creo que ustedes lo han visto, pero quienes trabajamos con dispositivos grupales no es permitido el, el clásico agrupamiento, ¿no?, que tienen las aulas de uno detrás del otro, sino que siempre se intenta la circularidad. ¿Por qué? Primero porque eso permite ver a quién está hablando, permite el cruce de miradas, permite observar la gestualidad y además fomenta mucho lo que se llama horizontalidad. En lo que antes se conocía como lo académico y la tabula rasa, cuando hay alguien delante de un aula que solo expone, pareciera que le viene a imprimir un saber e iluminar a ese grupo que nada sabe respecto del tema que estoy dando. Cuando uno ya dispone físicamente de otra manera la estructura, la cosa funciona distinto. Anímense, si tienen que hacer reuniones de trabajo, a que lo circular esté dispuesto. Anímense a, si tienen que hacer academias, siempre estamos hablando de academias chicas, a generar la situación de que haya círculo a la hora de trabajar. Me había olvidado de silenciar el celular. Bien, entonces, el primer momento de diseño va a implicar decidir cómo y con quién se conformará el grupo. La agrupabilidad se entiende como la capacidad de ciertos sujetos de constituir un colectivo alrededor de una tarea común, atravesados por necesidades compartidas y potenciales de cooperación. Bueno. ¿Se les ocurre, en base a esto que les leí, cómo podría
leerse esto en un pabellón de los que conocemos? Por ejemplo, ¿cómo podríamos pensar en un pabellón? ¿Cuál sería la tarea común que los reúne? Hola, ¿cómo anda, profe? ¿Todo bien? Bien, vos. Bien, bien. Ahora, justo hablando de este tema, se me vino algo a la cabeza, un recuerdo de que me acuerdo cuando estuvimos en época de pandemia, eh, empezaron a afrontar las cosas de otra manera y a la hora de tenerse, se realizaban como quien diría mesas de diálogos Ujú, con, supongamos, tres, cuatro referentes de cada pabellón que muchas veces iban rotando. Capaz que venían tres, cuatro de cada pabellón y siempre el fin común. Me acuerdo que era patente la familia. Entonces, en esa época había un problema muy grande con la situación de las visitas en las cárceles, todo. Muchas cárceles se estaban relevando, hubo motines, pasaron un montón de cosas gravísimas. ujú, Y lo encararon con esa perspectiva, tipo, los directivos dijeron, bueno, vamos a sernos responsables, todos estamos bajo esta unidad, vamos a llegar a un consenso grupal, vamos a tomar una decisión, vamos a apoyarla. Ese reclamo que se quería hacer se podía realizar de manera pasiva, como para no, lo encararon como para no destruir la estructura social que había y esta de los grupos también conformados y con un fin, que era poder que ellos pudieran ver a la familia. Y creo que ese fue el puntapié para que todo no se desborde, capaz que fue algo tan clave y capaz que ese sentido común de casi 2100 personas que lo que querían era eso, lo que querían lograr era eso, y ese fue como el fin común para que todos los atraviesen, y capaz que le estoy hablando de algo mucho más grande, pero se me ujú, evidenció totalmente que siempre muchas veces la familia, y en una unidad capaz que tiene visita todos los días, es algo que está latente a todo momento está latente el tema de la familia, el tema de los Zoom en condiciones, el tema del trabajo en los Zoom, el tema de los horarios de las abiertas. Creo que hoy en día, bueno, en ese momento se encaró por ese lado y la verdad que hubo muy buenos resultados y cada uno reclamó de su lugar y nada, y se laburó muy bien y se pudo llegar a tener visita prolongada, se empezaron a hacer listas que se tenían que anotar, que la ujú, traían, que vos las tenías que analizar, que eran determinadas personas, capaz que eran muy pocas porque se respetaba. Fue re interesante porque se habló se acuerda de barbijos, de la distancia, de que una mesa podía estar a una distancia de la otra, que no se podían interactuar, que no se podía compartir, que todas esas cosas, verlas que después en la práctica terminaron sucediendo y salieron bien, decir, wow, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano si realmente se entiende y tiene un fin en común? ujú. Tal cual. Vos lo que estás trayendo es lo que, bueno, sí, las mesas de diálogo, en otro momento son las asambleas de convivencia, y la verdad que cualquier conflicto que suceda, cualquier problema, nosotros lo podemos leer como tarea. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si yo presento como tarea consensuar la solución de X situación, ya estoy convocando a que se opine, pero se opine de una manera certera, digamos, respetuosa, consciente, no de cualquier modo, no es un reclamo de que, ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y ahí se hace lo que, sino que en realidad tiene que contemplar un montón de legalidades, y eso después hace que el grupo sostenga la regla, ¿sí? Porque yo me comprometí, nos comprometimos a que para que esto se solucione, el funcionamiento debe ser tal. Con lo cual, hola Cintia, no hay problema. Con lo cual, podemos, ¿sí? Eh, siempre pensar estrategias conjuntas que nos responsabilicen a la mayoría. Otra de las cosas es pensar en los nombres como de los pabellones, ¿no? Nosotros tenemos pabellón que si pensamos cuál es el más complicado que tenemos, es el que reconocemos como población. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la tarea común en un pabellón de población? Y mucha pelea en el pabellón de población. Mucho hacerse fuerte mediante
aguantar, resistir. Entonces, hablando mal y pronto, si te la aguantás, te quedás. Si no, estás de un lado o del otro ahí, como que o sos fuerte o sos débil. No hay mucho camino. No hay mucho camino. Y sí tenés muchas situaciones de violencia muchas veces. Pero Por muchas eso, no situaciones hay de violencia. tarea, ¿se entiende? Que en Ah, eso no hay no, no. Claro, tarea. por ahí iba por ese lado, el no tener un rumbo, el no tener tareas para hacer, actividades, el no bajar a escuela, el no tener actividades tratamentales, no ir al centro de formación. Entonces, por ahí lo que Claro. tiene esos pabellones de población común tienen eso. Más Y que es, por ahí por el tema de la fuerza y eso, porque por ahí cuando uno los empieza a mirar desde afuera y los ve y los ve y los observa y los mira detalladamente y de última le pide la 540 de los 46 que viven en el pabellón, entre todos esos nos rescatás uno. Entonces lo que no tienen es Ujú. eso. Ese pabellón no tiene una mirada, no tiene tareas o actividades a desarrollar en sí. Yo Claro, creo que esto de las agrupabilidades y sí. yo creo que tendría que ser algo, lo tendríamos que por ahí llevar a la práctica estratégicamente de una forma para que pueda incorporarse en esa actividad. Yo creo que tendría que tener algo distinto, que qué importancia tienen esas actividades de agrupabilidad para poder de alguna manera empezar a incorporarlos de un pabellón y llevarlos y verlo cómo es la actividad. Creo que habría que empezar en otros sectores para que ellos de alguna manera lo puedan absorber. Yo creo que tiene que llevar algo estratégico para que ingrese, porque si no, imaginémonos y saquémonos la careta, mirar un pabellón con 45 piernas y de repente no haces un cuadrado con 4 lápices, en como que se va a costar por ahí, pero de última ir sacando algunos estereotipos, algunas cositas, algunos de ahí, ir llevándolos a realizar una actividad, porque capaz que la podemos de alguna manera absorber en ese pabellón. Siempre funciona muy bien en este tipo de pabellones donde la impulsividad es tan creciente, ¿no? Y donde hay una gran necesidad como de descarga impulsiva, todo lo que tenga que ver con lo deportivo, ¿sí? Ahora yo les voy a contar alguna experiencia que hubo en algún momento en algún pabellón de población, pero piensen que si nosotros en el resto de los pabellones donde podemos pensar en los nombres, ¿no? Si uno piensa pabellón universitario, la tarea común es que para poder estar ahí tenés que estudiar, ¿sí? Entonces ya hay algo que termina siendo una necesidad compartida y como ciertas reglas para poder estar ahí. Lo mismo trabajadores, lo mismo, bueno, pabellón de educación así tan formal no hay, pero el evangélico, ¿sí? Tampoco que tenemos tanta variabilidad, ¿no? Es una oferta media pequeña en la agrupabilidad de los pabellones. Profe, el programa de jóvenes adultos. El programa de jóvenes adultos, tal cual. Ahí tenemos sí, le sumaría fuerzas también, capaz. el ex fuerzas, tal cual, pero ahí El fíjense que literario, el literario. el literario no se sumó, pero el ex fuerzas, ojo, porque en realidad los une más la condición del trabajo previo, ¿no? A la tarea en común que lo significa. En realidad tiene que ver con una medida más proteccionista. Lo mismo sucede, siendo muy críticos y realistas, como dicen ustedes, con el Evangelio. No es que encontramos que la tarea ahí es que hay una creencia respecto, ojalá si lo fuese, ¿sí? Ya en el universitario empieza a estar como un mix, porque tenés quienes están ahí para poder estar con cierta comodidad, pero también al mismo tiempo hay la posibilidad de cierta transformación, como en el literario y demás. Dentro del que es jóvenes adultos, es real que allí se genera algo distinto, ¿sí? Por las etapas, por todas las reglas para poder permanecer en el programa en su generalidad, ¿no? Que tiene que ver con primero estudiar, que después tiene que ver con hacer algún deporte, que después tiene que ver con tener algún trabajo, con participar de talleres, con participar en asambleas de convivencia, digamos, dentro de lo que fue la teoría que arma ese programa, se asemeja mucho más al medio libre que a lo que es una práctica común dentro de la privación de libertad. O sea, lo que se le pide a la persona es, vas a tener que cubrir todos estos aspectos, que son todos los aspectos que tiene que cubrir alguien que está en la calle, ¿no? O sea,
Tenés que terminar la primaria, tenés que terminar el secundario, tenés que conseguir un trabajo, tenés que hacer algún deporte, es casi como estar hablando en la familia propia, ¿no? Y si no vas a estudiar, tenés que trabajar, y si vas a trabajar, que sea alguna capacitación en oficio, bueno, tiene como un poco de todo eso. Ahora, está buenísimo lo que ustedes plantean, y Javier, tomo esto que vos decías, hubo en alguna experiencia, sobre todo con las fundaciones de rugby que se metían en lo que son los pabellones de población. ¿Qué decían las fundaciones de rugby? No me des un pabellón que funciona bien y que sea tranquilo, dame el que para vos sea el peor, ¿no? Dame aquel que necesite una intervención, aquel que tengamos que proponerle algo para ver si enlazamos más con la pulsión de vida que con la pulsión de muerte. Y así entraba lo que tenía que ver con el rugby en las unidades. En aquel momento había un joven, ¿sí? Que no era una unidad exclusiva, ¿sí? Era de las que tampoco en ese momento todavía había pabellón, pero sí había grupo de jóvenes. Había un joven que decía que quería vivir en población porque él se identificaba con esa modalidad, venía con todo el cartel típico de situación, pero al mismo tiempo algo le picó porque quería jugar al rugby, ¿sí? Empezó a estar en el equipo de rugby, por ende en el equipo de rugby se juntaba con gente del pabellón evangélico, del pabellón trabajador, o sea, era otra cosa. Cuando uno lo vio en el inicio, parecía un león enjaulado. Salía y era una cosa impulsiva de descarga, porque claro, población no tiene poco patio, tiene poca actividad, era bastante complejo. Pero ¿qué pasó? En algún momento se lo trasladó, y en ese traslado, como había un programa por detrás, y al haber jugado al rugby, lo esperaba el equipo de rugby de la otra unidad. Entonces ya tenía quien lo aloje, ¿sí? O sea, ya tenía quien lo reciba, quien le tiende una red. En ese otro grupo pudo realmente hacer lazo y ya salir de lo que conocemos como un pabellón de población, porque además era una unidad específica, entonces ya tenía otra lógica. Y entre el chico que vimos en el primer grupo, ¿no? Y el chico que después fue y jugó la final del torneo, que era el que calmaba al resto y le decía, no, hay que entrar tranquilos. Vos decías, wow, ¿qué pasó acá? Es otra persona, ¿no? Ese que quería salir y matar al que encontrara, aquel que te armaba grupo. ¿A qué voy con esto? Que claro que hay que proponer una tarea. Si yo tengo un conflicto grupal o tengo un grupo que no presenta las condiciones de agrupabilidad, lo que tengo que pensar es qué tarea le puedo dar para que allí se genere algo distinto. Desde los pabellones a los propios grupos de trabajo, ¿eh? Si yo veo que la cosa no funciona, lo que tengo que pensar es qué ofrecer para que algo allí dé un baño de simbolismo que permita colectivamente generar una necesidad y un compromiso colectivo. Si algo de esto no funciona, solo tenemos respuestas individuales y gente medio automatizada que entra a cumplir con su tarea y nada lo motiva, y así como llega se quiere ir, ¿no? Y la verdad que no hay nada peor en la vida de cualquier ser humano que estar en un espacio que no quiero habitar, ¿sí? Porque es terrible para el desgaste. Bien, dentro de los criterios centrales entonces de agrupabilidad podemos mencionar, uno, una necesidad común, o sea, que existe un motivo compartido que haga significativo el encuentro, ¿sí? Yo tengo que tener una motivación que haga valer la pena de que ese encuentro con el otro me beneficia y nos beneficia. Pero si yo no creo la necesidad, no necesito estar ahí, ¿sí? Con lo cual, esta palabrita hay que tenerla en cuenta si quiero pensar en intervenciones grupales. Por ejemplo, mejorar un aprendizaje, resolver un problema comunitario, producir un cambio institucional, algo de lo que enseguida trajo Sebastián, ¿no? Si yo quiero resolver un problema comunitario, como fue en ese momento pandemia y demás, y el retorno de la visita, ahí hay algo, ya tengo una necesidad.
tengo una necesidad que tengo que resolver. Si yo no acuerdo con el otro cómo hacerlo y me quedo alejado de la autoridad o le exijo que me deje entrar a la familia, claramente se prende fuego una cárcel, ¿sí? Ahora, si me siento, diálogo, consenso, y digo, esto que yo necesito, también el otro necesita que salga bien para que no se genere un problema, nos beneficiamos todos, ¿sí? Y ahí tenemos la primera intervención grupal. Digo, que haya una necesidad que el grupo resuelva, también nos beneficia como agentes, porque evito problemas. Otro criterio que podemos mencionar es el nivel de heterogeneidad. Un grupo demasiado homogéneo tiende a la estereotipia, mientras que uno excesivamente heterogéneo dificulta la identificación. El criterio es buscar una heterogeneidad complementaria que favorezca la circulación de roles y la construcción de emergentes novedosos, ¿sí? Vamos a pensarlo bien en extremo. Si es homogéneo, quiere decir que todos podemos hacer la misma tarea, ahí ya tenemos un problema. Porque en realidad las tareas, si pensamos en un grupo, tengo que tener definidos roles, posibilidades de que cada quien haga algo distinto, ¿sí? Y si el grupo es excesivamente heterogéneo, tan diferente que no se puedan complementar los roles, también tengo un problema, ¿sí? Por ende, jugar un poco al ajedrez, pensar un poco el rompecabezas, previo a cualquier intervención grupal, es una etapa que necesitamos tomar, en esto me refiero a lo que se llama como proceso diagnóstico, proceso de observación, porque yo tengo que tener un poquito claro qué rol le puedo dar a cada uno acorde a la capacidad que presenta. De esa manera yo tiendo al punto anterior. Si yo tengo X rol, capaz que voy a necesitar de otro que haga otra cosa distinta, entonces ahí genero la necesidad de en ambos, porque ese es el complemento. Yo para hacer mis tareas necesito que el otro haga X cosas, si no, la situación no sale. Otro criterio es la disponibilidad para la tarea, ¿sí? Los participantes deben tener cierta disposición subjetiva para comprometerse en la tarea explícita y sostener el proceso implícito. Si yo le doy a alguien, solo porque soy el líder, una tarea que detesta, no voy a tener resultados, ¿sí? Ahora, si yo en el medio me tomo el trabajito y decir, bueno, tenés tal capacidad, entonces te doy tal tarea, que además sé que te motiva a poder realizarla porque te resulta un desafío o porque te resulta no complicado realizarla, ya sorteé un problema. Si yo tengo en cuenta todos estos puntos, les puedo asegurar que lo que viene después fluye solo, ¿sí? Otro criterio es la posibilidad de comunicación. Siempre se va a privilegiar la posibilidad de diálogo, incluso en contextos de conflicto, como condición de la construcción colectiva. Siempre, primero tengo que dialogar, ¿sí? Y dialogar es la contrapartida de imponer una regla o de imponer un quehacer, ¿sí? Salvando las distancias, y yo creo que les mencioné un poco la clase pasada, las cuestiones de lo que esconde la necesidad de servicio, ¿sí? Cuando uno se esconde detrás de palabras que en realidad no dicen mucho, dejo un poco al desnudo y de una forma muy impotente a quien recibe, ¿no? Por ejemplo, un traslado. Un traslado por necesidad de servicio me puede enaltecer o me puede arruinar, ¿sí? Porque te puedo necesitar para un puesto X como castigo o te puedo necesitar para un puesto posta donde me beneficie y te beneficies con tu saber, ¿sí? Entonces, en esto hay que tener ciertos cuidados porque debemos poder comunicar por qué damos lo que damos a cada quien, ¿sí? Siempre eso estimula y además fomenta el compromiso porque como somos seres de reconocimiento, no es lo mismo que me digan, te pongo en tal tarea porque tenés tal habilidad,
a que te pongo en tal tarea porque tengo que ocupar el puesto, ¿sí? Son situaciones bien diversas. Otro criterio es el contexto institucional y social. Todo grupo se inscribe en instituciones, familia, escuela, comunidad, organización, y reconocer ese anclaje permite evaluar las posibilidades de sustentabilidad y los límites de la experiencia, ¿sí? Me tengo que detener un poquito a ver cómo es la estructura de ese contexto institucional a donde como coordinación tengo que hacer una intervención. Porque si yo no veo el contexto amplio, tampoco puedo opinar demasiado, ¿sí? En general nosotros vieron que venimos como en el librito nuevo de darnos vuelta a la página, arranco con mi función, no miro lo que estaba y promuevo desde mi lógica individual sin siquiera saber bien cómo funciona X unidad, aun cuando sabemos de manual que no todas las unidades funcionan de la misma manera, ¿sí? Ahora, ¿por qué todas las personas intentan ir con el mismo funcionamiento, aún sabiendo que las unidades no tienen la misma característica? Es lo que nos tenemos que llevar como pregunta para la hora que ustedes les toque gestionar, lo puedan aplicar de una manera distinta. El otro criterio es la definición clara de la tarea explícita que funcione como horizonte compartido, ¿sí? Espacios de elaboración de la tarea implícita con tiempos y dispositivos que habiliten la expresión de resistencias, ansiedades y contradicciones. Siempre hay algo que está, una cosa es como la doble versión de lo discursivo, ¿no? Una cosa es el discurso manifiesto y otra es todo lo que está por debajo inconsciente. Entonces, siempre hay algo que va a estar enunciado y hay algo que va a estar por debajo. Esos espacios de elaboración de lo implícito, de todo lo que conlleva el paso a paso chiquitito, pero no tan evidente, hay que tenerle mucho, mucho cuidado porque es lo que te puede ser el principal obstaculizador de poder llegar al resultado deseado o por el cual estamos trabajando. Y otro criterio es la flexibilidad, ¿sí? Ya que los emergentes pueden reconfigurar la tarea original y exigir nuevas respuestas. Vamos a hacerlo bien metafórico. Yo no puedo tener en tareas grupales anteojera de caballo, ¿sí? Vieron que el caballo tiene las anteojeras que no le permiten mirar para el costado. Entonces siempre mira para adelante. Si yo actúo y digo, tengo esta tarea, la tengo que adelante, tengo que llegar como sea y me pierdo todo lo que hay alrededor, en realidad estoy siendo una topadora. Con lo cual, todo lo implícito me lo pierdo. ¿Qué habla de la flexibilidad? Que es verdad que en el transcurso entre lo que ideé, lo que quiero lograr y lo que sucede, puede haber ciertas distancias que me van a hacer revisar la situación y hasta tal vez decir, che, esta tarea no va más, no se puede hacer de esta manera, vamos a tener que proponer otra o la vamos a tener que modificar lo suficiente y, sobre todo, tener nuevas respuestas dentro de lo que queríamos lograr, ¿sí? Entonces, y esto no es que salió mal, porque acá uno se confunde, ¿no? Si yo tengo un dispositivo que propongo algo y después lo tengo que abandonar, no es que no funcionó, no es frustrante, tiene que ver con todo lo que aconteció, ¿sí? Con lo cual, al contrario, es mucho más válido y productivo a la hora de pensar en resultados. Y acá lo dice, ¿no? Todo grupo necesariamente va a producir emergentes, ¿sí? Que van a ser esas manifestaciones, tanto verbales, emocionales o conductuales, que condensan el estado actual del proceso grupal, ¿sí? El emergente es un indicador, sería como nuestro termómetro, como nuestra alerta, un signo de que hay un movimiento de cambio que se está dando dentro de un grupo, ¿sí? Entonces, si yo tengo el ojo puesto en mi función de coordinación, ¿no? De ver cuáles son los emergentes, voy a saber cómo está mi termómetro o si tengo que encender la alerta o no. Porque puede ser, a ver, puede ser un emergente que nos marque luz verde, ¿eh? O que nos marque luz roja. Esa es mi tarea.
Entonces, diseñar experiencias implica prever instancias de lectura y devolución de emergentes y favorecer condiciones de comunicación, posibilitando que el grupo tome conciencia tanto de los obstáculos que está encontrando como de los recursos con los que cuenta, ¿sí? El vínculo, entendido como relación dialéctica entre sujetos en situación, constituye el núcleo del proceso grupal. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto tesis, antítesis y síntesis, ¿sí? En lo que es un proceso grupal lo podemos pensar de la misma manera. Nosotros vamos a tener un funcionamiento X, le vamos a proponer una tarea que sería la antítesis para modificar esa tesis y para que haya una nueva síntesis, ¿sí? ¿Qué es lo que va? Por eso es lo dialéctico. ¿Qué es lo que va a decir? Que a veces los emergentes, en esto que yo estoy proponiendo para modificar la tesis, me doy cuenta que tengo que cambiar de estrategia. Por ende, la síntesis de lo que va a ser el proceso grupal va a ser otra y mi resultado va a cambiar. Pero no, nunca, nunca, nunca quiere decir que es una pérdida, ¿sí? Digo porque en general es bastante, lo primero que se nos baña es como esa sensación de frustración entre lo que me proponía lograr, el obstáculo que se presentó, lo primero que dice, ay, no lo puedo lograr, y después el resultado, que es un nuevo logro, ¿sí? Toda experiencia grupal está atravesada por la tensión entre lo instituido, la tesis, normas, tradiciones, estructuras estables, y lo instituyente, o la antítesis, que son las fuerzas de cambio y creación. Todo diseño va a incluir momentos de reflexión sobre el modo en que el grupo se vincula con la institución de pertenencia, evitando tanto la disolución como la rigidez. ¿A qué hace referencia esto? Que nunca, 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 en un proceso de lo que es la psicología de los grupos, se va a tratar de derribar la tesis o el instituido para que haya algo totalmente distinto. Eso es revolucionario, eso es lo que nosotros decimos que sería como un movimiento arrasador. Vengo, tiro todo lo que está e instalo cuestiones nuevas. Esos son procesos que no están. Nosotros tenemos que ver cuál es la institución, qué características tiene, cómo está funcionando, qué es lo que quiero modificar de eso que está funcionando y qué es lo que quiero que siga funcionando como está, ¿sí? Y ahí voy tomando lo viejo para que permanezca, porque nunca es cierto que no necesito nada de lo que está. Hay cosas que, y creo que esa es la mejor virtud, ¿no? Esto es un discurso muy penitenciario de pensar que la cosa no funciona, entonces hay que poner todo de nuevo. Y también está el otro discurso, ¿no? Que todo lo viejo era mejor porque las nuevas generaciones, etcétera, etcétera. Bueno, ni un extremo ni el otro. Siempre es necesario que ni disolver ni que haya una excesiva rigidez en la modificación de lo que ya está dado, ¿sí? Esa es como nuestra mayor tarea. Como ejemplo de una aplicación práctica de diseño de experiencias podemos mencionar el grupo operativo en contexto educativo. Un grupo de estudiantes se reúne para mejorar la comprensión de un tema complejo. La tarea explícita es el aprendizaje académico, la implícita, superar las ansiedades frente al examen. El diseño prevé rondas de intercambio, clarificación de dudas y momento de análisis de obstáculos subjetivos. No entiendo, me bloqueo, leídos esos obstáculos como emergentes. Perdón, Sí, perdón. ¿Esto lo estamos pensando como trabajos de grupo o como sectores pabellones o como un lugar de alojamiento, ya que, ¿cómo lo está pensando? ¿Como algo grupal? Que hoy hicimos una reunión de grupo y de diferentes pabellones o diferentes áreas armamos este grupo a través del educativo, donde tenemos este grupo nuevo. Saquemos de lo universitario todo eso, lo sí. educativo. ¿Lo estamos pensando como un pabellón o lo estamos pensando como una situación grupal que lo hacemos a las 5 de la tarde en escuela? Es aplicable a cualquiera de los dos. Vos podrías hacer una intervención para generar las condiciones de agrupabilidad en un pabellón que está teniendo conflictos. Podrías pensar
una mesa de diálogo, como decían hoy, respecto de algo que haya que consensuar a nivel de la unidad, y ahí podrías pensar como distintos referentes de pabellón, y también lo podés pensar como los grupos propios de trabajo de tus agentes a los cuales te toca dirigir. ¿Se entiende? O sea, es aplicable a cualquier lugar que uno diga, bueno, pienso en esta estrategia grupal para esta situación, ¿sí? La lógica de cómo pensar esa grupabilidad tiene que tener siempre, al menos en la cabeza de ustedes, estas preguntas guías, ¿no? Decir, bueno, a ver, qué situaciones están, y sobre todo, en base a la tarea que voy a proponer, estar muy, 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 muy atento o atenta a los emergentes que vayan surgiendo. Si me preguntás desde la psicología y cuestiones que son bien desafiantes, es, bueno, ¿cómo intervenimos los pabellones de población, por ejemplo, para que algo de todo esto empiece a funcionar? Por ahora no hay mucha estrategia de intervención. No hay trabajo sobre eso. Que es importante iniciarlo en el personal, ¿no? Estaría muy bueno. Está muy bueno para ponerlo en práctica. Está bueno, bien observable. Yo creo que un lugar fácil o como para poder empezarlo a poner en práctica son en las reuniones de trabajo, ¿sí? Si uno hace una reunión de trabajo con esta lógica, les puedo asegurar que la cosa cambia, ¿sí? Donde las voces circulen, donde cada uno pueda expresar qué tarea realiza, donde cada uno pueda expresar dónde se le obstaculiza la tarea, en qué momento se le traba, dónde genera ese mayor grado de tensión cuando la cosa no sucede, ¿sí? Todo eso en los equipos de trabajo está buenísimo poder hacerlo. Bien, otro ejemplo puede ser un grupo comunitario de salud. Sí. Pensé que me iban a hacer una pregunta, no. Bien, otro ejemplo puede ser un grupo. Sí, decime. No sé si soy yo, pero se escucha como metalizada la voz. Sí, es verdad, no se escucha bien. ¿Podrás escribirnos en el chat? Así te leo. Porque si no, así. Hey, Cristian, ¿qué pasó? No se escucha nada, Cristian. Si lo pones en el chat, mejor. Me quedé intrigada, ahora quiero saber qué nos estabas diciendo. Sí, a mí me quedó la parte del que. Esa parte no la entendí. Qué maldad. No, o sea, pero causa risa, ¿no? O sea. Es más, están todos riéndose y nadie dice nada. Bueno, convénzanlo. Tenemos dos opciones: o que le mande un audio a alguien y sacamos el audio en vivo. Ahí está. Cristian habla de planificar. Exactamente. Trajiste un concepto clave: planificación estratégica. Hay un montón de modos de planificar igual, ¿eh? En general, nuestras urgencias hacen
que la planificación no esté muy presente en las acciones que vamos dando, porque siempre vamos como actuando en urgencia, en urgencia, en urgencia, y no porque tomemos decisiones erróneas, pero también nos complica bastante en lo que es pensar como a mediano o largo plazo, ¿sí? Si yo todo el tiempo estoy apagando incendios, es muy difícil poder plasmar un trabajo colectivo, conjunto y a largo plazo donde necesite del colectivo en su totalidad y el cumplimiento de sus roles para poder llevar a cabo una tarea. Dentro de la planificación necesariamente aparece la distribución de roles, imagino, Cristian, que te referías a esto, donde hay que repensar todo el tiempo que hace cada quien. Sí, ahí Javier nos agrega que la urgencia no debe topar la importancia para lo que estamos. Bien, entonces, otro ejemplo lo podríamos pensar como un grupo comunitario de salud, ¿sí? Vecinos se reúnen para pensar estrategias de prevención. La agrupabilidad se sostiene en la necesidad común, cuidar la salud barrial, y en la heterogeneidad, distintas edades y experiencias. En este caso en particular, el diseño incluye identificación de recursos comunitarios, circulación de roles y espacios de devolución sobre los emergentes de miedo o desconfianza hacia las instituciones. En cuanto a la organización laboral, podemos pensar en un grupo de trabajadores convocados para mejorar la comunicación interna. Dale, Cristian, después lo subís al foro, genial. Comunicación interna de una organización laboral. La tarea explícita es crear canales más fluidos. La implícita, procesar rivalidades y ansiedades persecutorias. El diseño estratégico va a habilitar la construcción de un ECRO compartido, definiendo valores y procedimientos que sostengan la transformación. Bien. El otro apartado, mutua representación interna. Para entenderla, tenemos que pensar en un mecanismo inconsciente que es la internalización. Hace referencia a que cada persona, cuando interactúa con los otros, construye una idea, una representación fantasiada de cómo es ese otro, y esto lo guarda en su inconsciente. Es decir, internaliza esta idea del otro, que es una imagen, una representación, por lo tanto, no es algo real. En la mutua representación interna tenemos una idea del otro y el otro tiene esta idea de mí, que es una fantasía. A medida que el grupo se va constituyendo, comparten un tiempo y un espacio, los integrantes del grupo se van conociendo e interactuando, y en esa interacción va apareciendo esta idea que tengo del otro porque lo observo, veo las actitudes, cómo habla, lo que comenta, qué piensa, qué hace ante determinadas situaciones. El otro mecanismo que aparece es la proyección y los procesos transferenciales. Cuando tenemos esta idea fantasía del otro, guardada en nuestro inconsciente, podemos empezar a proyectarlo en el afuera. Entonces, se realiza un ajuste entre mi realidad interna, lo que yo imagino que el otro es, y la realidad externa, o sea, con qué me encuentro de ese otro. Cuando formamos parte de un grupo de trabajo, entonces, puede ser un turno dentro de una unidad penitenciaria, pertenecer a determinada oficina, sección, tenemos como objetivo un proyecto y una tarea, que es lo que hace que nos juntemos en un tiempo y espacio único. Ahí, cada integrante va a internalizar la idea de esos otros fantasiadas y se puede vincular con ellos, empezar a interactuar, conocerlos y proyectar la idea de lo que es un grupo a través de la comunicación y el aprendizaje. En el mejor de los casos. A veces sucede claramente todo lo contrario, ¿no? Que cuando empiezo a conocer al otro, entre la imagen previa que yo tenía o la interna y lo que el otro realmente es, coincide, pero de una manera negativa, digamos, lo real. ¿Qué va a decir Pichón de la mutua representación interna que a partir de ahora va a ser MRI? Es un organizador grupal porque hace que el grupo tenga algo común que lo organiza.
A partir de la mutua representación interna, se configura un lugar dentro del grupo en el que no solo estamos en un tiempo y espacio compartido, sino que también se representa esa estructura en la que estoy y me apoyo en los otros miembros del grupo para poder tener esta ligazón entre sí, que todavía no es un vínculo, pero que va uniéndose y haciendo que pasemos de la afiliación a la pertenencia y que vaya emergiendo la idea del nosotros. Lo que estamos leyendo acá es la parte de, tenemos un montón de individualidades que se juntan y esas individualidades tenemos que pensar el concepto de agrupabilidad y dentro del concepto de agrupabilidad entre mi representación, la representación del otro, empezar a ver qué nos identifica, que nos diga, nos representa como pertenencia, o sea, algo que nos nombra a la totalidad, ¿sí? Y ahí vamos teniendo la idea de nosotros, ¿sí? Es algo que sobrevuela al grupo y que identifica con un nombre a todos los que pertenecen a ese grupo. El autor dice que la pertenencia es el sentimiento de integrar un grupo e identificarse con los acontecimientos y vicisitudes de ese grupo. Los integrantes se visualizan como tales y sienten a los demás miembros incluidos en su mundo interno. La pertenencia permite entablar la identidad del grupo y establecer la propia identidad como integrantes de este grupo. A ver, así de forma rápida, ¿en dónde ustedes pueden reconocer que esto sucede? ¿En qué grupo suele verse claramente la pertenencia? Los GIEs. Los GIEs, tal cual. Ahí hay algo que sobrevuela, ¿no? Y hay un nombre. Y en lo cotidiano, además del GIE, si uno dice algo que represente el común y que sobrevuele a la totalidad del grupo. Para mí el turno, cada turno de trabajo, el turno del penal, o la compañía en la guardia también, hay un grupo de pertenencia. Turno A, turno B, turno C histórico y ahora actualmente el D también. ¿Vos decís que se llega a sobrevolar, digamos, esta pertenencia, es decir, yo soy de la? Obvio, el que nunca trabajó en un turno puede desconocerlo, pero sí, yo era el histórico turno C. Era mi grupo de pertenencia, como soy hincha de Boca, era el turno C. Ahí está, lo dijiste sin querer. En el caso de los clubes pasa eso, ¿no? O sea, el hincha de Sí. Boca tiene como cierta pertenencia. O Sí, cualquier la club. guardia de seguridad exterior y el penal. Trabajar en la Sí. guardia y trabajar en el penal. Tal Obvio. cual. Tal cual. La guardia también, ¿no? Como que representa. Porque nosotros necesitamos, como seres humanos, tener un lugar al cual pertenecer y algo de qué ser parte y algo que nos represente y que sobre todo nos dé identidad, ¿sí? Podemos pensar casi, si lo pensamos en general, ¿no? El uniforme. El uniforme también da esa pertenencia. En su momento era esto de la sangre azul, ¿no? Las promociones. Ustedes tienen como un gran arraigo a yo soy promoción tal, y ahí sobrevuela cierta característica, siempre a la que pertenecen es la mejor, ¿no? O sea, no es que hay otra mejor. Y está buenísimo porque cada promoción se considera la mejor, y ahí no sabemos cuál es la mejor porque está complicado poder diferenciarlo. ¿Ves? Acá Roxana dice que la 50 es la mejor. Bueno, la 49 debe decir lo mismo y así seguimos. Las compañías pasa esto también, ¿es verdad? ¿Sí? Son todos estos grupos que sobrevuelan. Entonces, podemos concluir que la mutua representación interna es un concepto que se refiere a la internalización recíproca y fantasiada de las imágenes de los otros miembros dentro de un grupo. Este proceso forma la base del vínculo grupal, que es un organizador fundamental junto a la tarea, permitiendo la formación de un nosotros y promoviendo la cooperación y el ajuste a la realidad compartida. Esto es re difícil de lograr en lo que son los sistemas de oficina, que sería un gran desafío de pensarlo, ¿sí?
Porque yo no sé si alguien tiene este sentido de pertenencia como diciendo, yo soy del DTC, o yo soy del GAIS, o soy de registro, ¿no? Es como que son lugares en los que algo de esto no sobrevuela, entonces habría que pensar de qué manera generar nosotros, siempre trabajando con tareas de cooperación, ¿no? Cuando uno puede empezar en los roles y ver las necesidades y la importancia de la tarea de cada quien, está bueno. Yo no sé si lo vieron, pero digamos, hay gente, la gente, voy a hablar por ejemplo de registro, la gente nueva de registro, automáticamente se la pone a archivar. Creo que no hay trabajo menos motivante, ¿no? Y más de hacer pagar el derecho de piso que tener que archivar, archivar, archivar. Ahora, si lográramos hacer un organizador común y una tarea que implica la grupalidad y la importancia que tiene, por ejemplo, archivar, por lo menos creo que no se generaría que sea tan desmotivante, ¿no? El estar ahí con... Ahora, por suerte, está el legajo virtual, que de hecho tampoco está cargado tan actualizado, ¿no? Y ahí tenemos otro problema. Si empezáramos a pensar en la importancia de los datos que allí deberían aparecer, que nos simplificarían la tarea, no quedaría como un recurso tedioso a completar, sino como una herramienta fundamental de nuestro trabajo. Bien, experiencias grupales en contexto de encierro. Ah, mira, me había hasta olvidado de que estaba citada, porque me acabo de leer. Para abordar las diferentes experiencias grupales que se desarrollan dentro del contexto de encierro, es importante realizar una primera aproximación acerca de los efectos que provoca el encierro en las subjetividades de las personas, ya que las características propias de los dispositivos de prisionalización afectan directamente a las relaciones sociales. ¿Qué dijimos en ese entonces? Las implicancias de la prisionización no derivan únicamente del impacto subjetivo ante la pérdida de libertad. El encierro como método punitivo represivo despliega una serie de producciones que hacen de lo carcelario un entramado de prácticas y de rutinas que afectan la forma en que se dan las relaciones humanas, promoviendo distorsiones en la distribución de roles, la organización de tiempo y el espacio, los usos del lenguaje, la construcción de proyectos y de futuro, obturando una posición de cierta autonomía, ¿sí? Una de las estrategias privilegiadas para abordar estos efectos que deterioran la condición de socialización de las personas privadas de la libertad es el dispositivo grupal. La recuperación de la grupalidad como condición para los abordajes resubjetivantes tiene una trayectoria histórica en contexto de encierro en la Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires, que, aunque de forma tardía, acompaña los desarrollos de psicología social en el país. Citamos, por ejemplo, los postulados del programa de Construyendo Masculinidades, que proponen sus postulados iniciales que el dispositivo grupal resulta adecuado debido a que incluye e interviene sobre lo vincular y apela a la construcción compartida de nuevas representaciones sociales. Se destaca la grupalidad en función de incluir la mirada de otros varones en tanto resonancia identificatoria. Otros programas y proyectos que incluyen abordajes grupales son, hoy lo nombraron, Jóvenes Adultos, el extinto programa de prevención de violencia en cárceles. Ambas experiencias, desarrolladas desde una perspectiva de la psicología social, recuperan un aspecto central de los fenómenos de grupabilidad y vincularidad, como la posibilidad de crear escenarios de vincularidad desde un marco normativo, un encuadre y una mayor horizontalidad en los encuentros. ¿Por qué les remarco lo de marco normativo? Porque no son encuentros grupales azarosos, no es nos juntamos un ratito a charlar. Tiene toda una regla, una forma de funcionamiento que conlleva a poder participar si logro la interiorización de ciertos hábitos que después además me puedo llevar a la vida libre pensando en que para convivir en sociedad también tengo que respetar, ¿sí?,
cierta normatividad en lo que es la convivencia ciudadana, ¿sí? Es un poco siempre, cuando yo logro que un grupo incorpore la regla, pero que no sea una imposición, ya estoy pudiendo ver que algo de eso se puede trasladar en todos los aspectos. Otro lugar que es muy lindo de ver esto es en lo deportivo. Todo juego tiene reglas. Alguien que puede incorporar las reglas del juego y cumplirlas es alguien que nos da ciertos indicios de que va a poder mantener el cumplimiento de reglas en cualquiera de otros espacios. Entonces uno lo empieza como a observar disgregado. Primero cumple en el deporte, después cumple en la escuela, después cumple en el pabellón. Cuando yo lo leo en la historicidad, veo que incorporó la regla en todos los espacios que transita. Eso me hace ver que si no estamos hablando de una regla pasiva, ¿no? De me estoy portando bien porque me conviene para, sino que realmente se nota, hay una gran diferencia, me hace ver que eso después en el medio libre puede al menos tender las bases de lo que es la convivencia ciudadana. Esta horizontalidad de los encuentros, ¿no? Siempre van a estar centrados en favorecer la convivencia, elaborar la diversidad y disminuir los episodios de violencia física en contextos de prisión. Siempre se implementaron en forma casi simultánea en la década del 2000 y en la actualidad solo se sostiene el PIATJA, o el de jóvenes adultos, el de prevención de violencia, que en realidad ahora es los CAJUS, finalizó en el 2020 cuando se disgregó y directamente desapareció, y también se trasladaron como a la esfera ministerial, ¿sí? En un registro similar, muchas experiencias con personas privadas de libertad e incluso con personal del SPB integran la herramienta del grupo taller como una técnica particular para abordar situaciones coyunturales de conflicto. Grupos de reflexión, de formación sobre una temática puntual o incluso en actividades artísticas o recreativas. Cualquier actividad puede transformarse en un encuentro grupal pichoniano que favorezca todas estas cosas que estamos viendo hoy, ¿sí? No es necesario que sea un programa grandilocuente. También con pequeñas acciones podemos lograr similares situaciones. La evaluación de la implementación de esta técnica no se ha abordado de forma sistemática, aunque se pondera de forma positiva su pertinencia para la morigeración de los efectos del encierro, así como la facilitación de procesos identificatorios y la circulación afectiva. Esto es, hoy lo nombraban con lo de planificación estratégica, la planificación siempre necesita de la evaluación porque es lo que nos permite reajustar lo próximo y revisar lo que no funcionó o lo que funcionó, ¿sí? No hay posibilidad de que yo pretenda activar cualquier actividad si después no la voy a evaluar. Las tareas del grupo taller provocan despliegues simbólicos de un hacer posible que conllevan a producir un conjunto de producciones que habilitan un abanico de acciones y modos que logran formas de denominación identitaria en relación a la tarea propuesta. Las potencialidades adormecidas por los avatares históricos atravesados de cada participante obturan el encuentro con el sujeto deseante, imponiendo una cuota de acción automatizada para satisfacer necesidades impuestas por una sociedad de consumo, que no posibilitan la pregunta en relación a qué quiero, qué me gusta, qué necesito. Si le saco el tecnicismo, lo que estamos transmitiendo es que una cosa es que yo venga y te diga qué hacer y vos lo reproduzcas de forma sumisa y autónoma sin siquiera preguntarte si lo deseas. Lo mismo sucede con los grupos de trabajo, ¿no? Yo puedo venir y decir archivar, o puedo ver dentro de tu historia qué cosa obturó la pregunta por qué te gusta hacer, qué necesitas, qué querés, por qué haces lo que haces, por qué no haces lo que no haces, a dónde apareció la dificultad porque recién ahí uno puede ver qué tiene que devolver para instaurar o instalar o proyectar, provocar por ejemplo, los derechos
que puedan haber sido vulnerados para encontrar subjetividades complejas. Esto está analizado con personas privadas de la libertad, porque se tomó de ahí que era lo escrito. Ahora, si yo lo pienso en un grupo de trabajo, estamos en la misma situación. Yo necesito saber qué motiva a mi personal para poder ofrecerle la tarea, porque esa es la única forma que voy a tener los mejores resultados. Es un trabajo, como les decía hoy, que lleva un poquito más de proceso, pero que a mediano y largo plazo nos da unos resultados no solo visibles, sino que son muchísimo más favorecedores. Bien, Comité de Prevención y Resolución de Conflictos. Estos comenzaron en el año 2020 en distintas unidades. También se pueden pensar como un espacio de comunicación y aprendizaje entre las personas privadas de libertad y las autoridades del penal, con el objetivo de mejorar la convivencia y ofrecer un espacio de escucha activa para los referentes de los pabellones. Para finalizar, es necesario destacar en el despliegue de estos dispositivos la potencialidad de recrear escenarios de vincularidad y afecto, de resolución de conflictos, donde se promueve el debate, el ejercicio de la democracia y la construcción de normas colectivas de convivencia. Asimismo, estos espacios permiten una internalización activa de la ley y de los procesos decisorios orientados por la autonomía y la autogestión. ¿Qué enfatizamos en esto? Que si yo te doy una regla y vos la reproducís, qué sé yo, por ejemplo, no es lo mismo no trasladar una faca porque si me la encuentran pierdo X beneficio, o sea que en realidad es beneficio-castigo, a elijo no trasladar una faca porque encuentro una forma distinta de resolución de conflictos, ¿sí? El ejercicio de la democracia, la toma de conciencia y la responsabilización de las acciones es la tarea que nos convoca dentro de lo que es la función social, ¿sí? Ahora, tenemos 60 larguis unidades hoy, ¿no? Y fíjense qué poquitos programas pensados para la intervención con las personas privadas de la libertad. Ni que hablar si queremos encontrar programas pensados para la intervención con el personal. Digo, es algo que, aunque esté estudiado, aunque tiene resultados, aunque nos convoca, aún no está tomado como una forma de gobernabilidad posible. ¿Alguna duda hasta acá? Aún no le estamos dando la importancia que tendría que tener, ¿no? Las actividades tratamentales y las acciones que debemos ejercer para que de alguna manera las personas privadas de libertad puedan tener mayores herramientas para irse en libertad, ¿no? Y por ahí cuando salimos con algunas cosas nuevas o distintas, por ahí no se terminan de comprender o entender, ¿no? Yo creo que va por ese lado también. Hay una actividad para desarrollar. Ana, ¿no? Ana. Ana. Una vuelta hice un curso, alineé el centro de formación profesional con una actividad que hice con todas las salidas transitorias, ¿no? De 36, 56 salidas transitorias, tomé 15. Sí. Y íbamos al Rosedal de Bahía Blanca, a 5 cuadras de la unidad, caminando con el docente, porque pude hacer que el docente cambiarle la metodología de la formación profesional y hacer una actividad de podador y forestador, que podador servía para el municipio para poder tener personas privadas de libertad que se egresen con el certificado de podador para poder entrar al municipio y poder hacer las podas de los árboles en las épocas estivales que son de poda. No tengo mucho el dialecto sobre eso. Y también las personas privadas de libertad. Bueno, y las personas privadas de libertad, las junté, los 15, 20 que íbamos a hacer. Íbamos a hacer, no, que lo hice en realidad. Y finalizado el curso,
le di el marco, viste, de presentación. ¿Por qué? Porque no querían, viste, ¿por qué no? Porque llevarlos en el patrullero, llevarlos en la camioneta, llevarlos cosas, no ponerle el grupo, no ponerle esto. Pero pará si salen todos los viernes. Entonces ahí es donde empezás a decir, che, pero esto que lo intenté, que lo desarrollé, que hablé con el director del centro de formación, con la inspectora de formación profesional, para que el docente vaya y dicte la capacitación fuera, para que poder que las personas privadas de libertad vayan caminando. ¿Qué vas en sobre un móvil? Me dejás re en blanco en el Rosedal, que es recheto, las viejitas que van y son re bonitas y todas coquetas, y yo le vendí todo un programa de poder de actividad y de forestar y de poder darle una mano al Rosedal, me lo haces caer, le digo, porque en las 2 semanas me lo tiran todo para abajo, le digo, las viejas se van a perseguir y se van a querer ir. No informé nada, hice el programa, lo saqué a través del centro de formación, como que era una actividad del centro de formación, y no quedamos expuesto el SPB, quedó expuesto el centro de formación. La actividad estuvo bárbara. La nueva provincia, año no sé cuánto, 15 egresados que salieron a la cárcel. Lo hice el último día, le di el marco de la actividad, pero entonces vos decís, "Po", hasta que le encontré las siglas a ese programa, ahora en este momento no me lo acuerdo, no me lo acuerdo. Pero a eso es lo que Búscalo, voy. por ahí está A eso es bueno, lo que voy. si lo A tenés. eso, sí, lo retengo, sí, lo tengo en algún lado, de eso despreocupate. Pero a eso es lo que voy. Pero googleé en la nueva provincia presos en el Rosedal de Bahía Blanca y lo Ajá. tuve que escribir directamente, les tuve que escribir directamente por el formación profesional, ¿viste? Le tuve que dar todo el crédito a ellos porque el penitenciario no podía lograr eso. El penitenciario no podía incorporar en su materia gris que la persona privada de libertad iba caminando con sus dos piernas, que las tiene bajo el torso, solo con el profesor hasta un lugar. No voy a ser tan cabeza de poner 8 internos que tienen problemas de causa por violencia por género, con contradictoriedad sexual. Ey, estamos preparados ya para escribir y para elaborar un programa y algo que no afecte a la calle y a todo el entorno. Entonces, nada, le tenés que dar todo el crédito al centro de formación, que se lo sumó y, viste, hicieron una actividad de formación. Y nosotros quedamos como el penitenciario que dijimos, no, nada, los acompañamos, mentira, ni los acompañaba, los mandaba solo con el docente y con el vigi de civil, porque con Pablo iba de civil, a veces venía. A eso es lo que voy. No se termina de, nosotros del penitenciario no termina de entender que por ahí sacate un poco todo y pensá en otra forma, pensá distinto, o se pueden hacer actividades distintas. Si alguno lo googleó, ponga la nueva provincia, Bahía Blanca, presos en el Rosedal. Ahí le va a salir la actividad, la fotito, yo parado al costado. No pasa nada eso, lo de uno parado al costado. Pero lo que voy es a eso, de tenés que dar el crédito a alguien y así escribí un montonazo de cosas y eventos que hacía en la cárcel, lo pasaba para otra área. Vamos a hacer la portuaria porque por el mío tengo que pedir la autorización a Coso y de ahí al ministro y de ahí a Trump y preguntó a Naciones Unidas y la OTAN para ver si podemos entrar 4 civiles que son empresarios. Claro, eso es lo que le pasa al SCPB. Bueno, No eso sé. desgasta, pero también es verdad en esto que yo les leí ahí, ¿no? De lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, el ejercicio de la democracia, construcción de norma colectiva. Si yo que tengo que ejercer la función social o marcar intervenciones, termino siendo quien desconfía de que ese otro va a poder hacer o que en realidad me puede traer un conflicto, pensémoslo en términos de subjetividad e identidad. Si yo no creo en alguien, esa persona necesariamente no va a creer en sí misma, no hay mucha chance de eso, o sea, así funciona el psiquismo, ¿sí? Con lo cual, si yo creo que vos te vas a portar mal, te vas a terminar portando mal, porque en realidad no estoy poniendo otro deseo distinto en vos. Después vienen las excepciones a la regla, no vamos a discutir, pero en esto que vos decís, Javier, hace muchos, o sea, ya era estudiante, estaba en un proyecto de extensión de la Facultad de Arquitectura, que lo recordé hace poquito en una entrevista que tuve el viernes pasado en una radio. ¿Y qué hacía la Facultad de Arquitectura? Había creado este programa de extensión en la cual le enseñaban a las personas con probation, en realidad era del Patronato de Liberados, a construcción en seco. Pero después este programa se extendió a hacerlo adentro de la cárcel. ¿Y qué pasó?
la gente con probation, que nunca había tenido una condena de privación de libertad, entraba a la cárcel a capacitarse. Entonces, llevábamos a gente por primera vez a la cárcel a formarse, a juntarse con personas privadas de la libertad, aprender construcción en seco. ¿Y qué pasó? Se hicieron paneles de hormigón armado que llevaban toda la cañería y después vos los instalabas y, por ejemplo, podías hacer como toda la instalación de una cocina, un baño, todo hecho, y además les enseñábamos también a armar los paneles para poder tener agua caliente. Todo pensando en que eso, una vez que lo sabes hacer, es de costo bastante económico, pensando en todas esas casillas que con 2 o 3 paneles te hacían la instalación de agua para la cocina, con 2 o 3 paneles te hacías el baño, bueno, todas estas situaciones para mejorarle la vivienda a la persona que después egresaba. Como aprendieron a hacer estos paneles y se terminaron construyendo lo que podían ser la posibilidad de 2 baños, eso se hizo en la unidad 45, los paneles. Y en Abasto había un jardincito que no tenía baños. En la facultad hizo el enlace para poder instalar, se pidió permiso para que las personas que habían participado del grupo pudieran salir a hacer la instalación. ¿Cuál fue el resultado, Javier? ¿Qué pueden haber dicho? Se me fue Javier. Bueno, nos dijeron que no. Me imagino. me río, me estoy riendo, no. No, nos dijeron que no, porque bueno, por esto, por los riesgos, por la seguridad que había que poner, bla, bla, bla. ¿Qué hizo la gente? El grupo, el grupo de privados de libertad, porque los de la probation no tenían problemas, se trasladaban hasta el jardín y listo. Los del grupo de privados de la libertad dijeron, ay, paren, pero en este no me acuerdo, poner que eran 15. Nosotros 3 tenemos salidas transitorias. Lo que podemos hacer es que coincida el día de salida transitoria. Claro, lo que a ustedes sí se los puedo explicar, es muy difícil explicarlo por ahí en términos como en la academia, ¿no? Que 3 personas privadas de la libertad decidan utilizar su salida, que es para ir a su casa, a instalar un baño de un jardín de Abasto, implica todo un proceso de internalización de lo que se había vivido en ese programa muy grande, ¿sí? Y así lo hicimos. Esas personas decidieron por sí mismas, lograron que coincida, que le autoricen la salida transitoria para el día que había que ir a instalar, y en vez de irse a su casa con su familia, se fueron a laburar al jardincito. Digamos, todo esto, autonomía, autogestión, son todos mecanismos que en un hecho chiquitito decir, bueno, si vos veías lo que era la tarea, era aprender a poner caños y cómo se secaba el hormigón y qué materiales tenía que tener, un montón de cosas. Si es que tiene que ver esto con la autogestión y la autonomía, no, tiene que ver todo lo otro. Planificar, unificar la tarea, pensar el proceso, en el previo, el durante, el después, la instalación, cómo instalarlo, quiénes lo instalan. Bueno, un montón de preguntas que no son tan sencillas, que por ahí uno cuando tiene un proyecto medio que las tiene automatizadas, pero cuando las tenés que sectorizar para ver todo lo que haces antes de la toma de decisiones, ni siquiera lo dimensionas. Bueno, la actividad 1 ya la tienen. Ahora, actividad 2. En función de los conceptos trabajados en esta guía, elabore un listado con problemáticas o proyectos de su ámbito laboral que, a su entender, requieran una intervención a partir de un dispositivo grupal de acuerdo al siguiente cuadro. Me encantó el silencio. ¿Se entiende? ¿Es solo enumerarlos? Más o menos. Si me lo enumeran solo, seguramente no entienda, ¿sí? Pero si ustedes me tienen que hacer una descripción de un proyecto me refiero a, más que nada, a describir cuál es la necesidad, cuál es el problema que ustedes vislumbran,
por qué ese problema se podría abordar desde un abordaje grupal, ¿sí? Acorde a lo que fueron viendo, ¿sí? Y quiénes participarían, ¿sí? Es un listadito, pero qué factores surgieron en un abordaje grupal es la parte más de desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, profe, cortito ahí, un ejemplo cortito. Voy a usar el ejemplo que trajo hoy Sebastián, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Resolver, por ejemplo, la visita familiar en contexto de Sí, en pandemia. pandemia, sí. Los factores del abordaje grupal tuvieron que ver con consensuar democráticamente, colectivamente, de qué manera podíamos superar el obstáculo y cuál fue el abordaje grupal, la reunión de referentes, ¿sí? Que ahí serían los participantes. ¿Quiénes serían los participantes? Referente de cada pabellón para abordar cómo lograr la visita con la familia. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Me parece que tengo otro. Sí. Bueno, si querés no lo digas, guardátelo así lo podés poner. Pero puede haber varios. La idea es que ustedes se animen. Sobre todo, también, Joel, lo podés pensar en, no sé si tenés gente a cargo, pero por ahí algo que a vos, algún conflicto de lo cotidiano, ¿sí? Del grupo con el que trabajás, y que pienses qué estrategia de abordaje grupal en función, ¿no? De crear una tarea, una motivación, una cuestión consensuada, como hicimos ahí, roles, tareas y dinámicas grupales, pueda favorecer, subsanar, mejorar o revertir el problema, proyecto, la necesidad que ustedes dispongan. Listo, profe, sí, se entendió. Vamos a ver cómo sale esto. Ahí está, no podía dejar de compartir. ¿Alguien que quiera sacarse alguna duda? No es tan complejo el trabajo, ¿o no? Me ponen cara de más o menos. Los que poquito que tienen la cámara prendida. No, creo que no, porque problemáticas a resolver tenemos en grandes cantidades. Así que. Yo animo a este grupo a que no quieran descubrir la pólvora, ¿sí? Es preferible algo chiquito al alcance de sus manos, digamos, posible, a cuestiones grandilocuentes, ¿sí? Porque la realidad es que, como decís, nos sobran problemas. Ahora, si con esta revisión teórica que estamos haciendo, con estas formas de abordaje que estamos descubriendo, digo, che, por ahí este problema que yo vengo viendo siempre, lo podría abordar de manera grupal y lo haría si hago participar a tales personas para poder resolver de esta manera, estamos bien, ¿se entiende? No necesito una cosa, un programa de intervención para la provincia de Buenos Aires, no, ¿sí? Algo que esté al alcance de ustedes, que por la experiencia les tiene que sobrar. Mejorar la salud del personal, bien, ahí habría que ver cuál sería, yo para que no se te vaya mucho, pensaría que es real, ¿no? Pero ¿en dónde ves un problema real del personal, ¿sí? En relación a la salud. Bien. Perdón, me quedé sin batería, profe. ¿Qué hay que hacer? ¿Un programa? Perdón, disculpe. No es un programa, ahí te lo leo. Es, en función de lo trabajado, elaborar un listado de problemáticas o proyectos de tu ámbito laboral que a tu entender requieran intervención a partir del dispositivo grupal. Y tenés que rescatar un problema, proyecto, necesidad
un factor que sugiera un abordaje grupal y los participantes. Lo que yo les decía era que en lo que es factor que sugiere un abordaje grupal es la parte de mayor desarrollo, ¿sí? Como para pensarlo. Cristian, ahí lo situaste bien, sí. El tema es, bien, ¿cómo abordarías o por qué, cuáles son los factores, por ejemplo, que del problema de salud sobre el sobrepeso, cuáles son los factores para abordar grupalmente, ¿sí? Y a quiénes harías participar. Está bien, si quieren, de sobrepeso al final no se publicó, pero en la página del servicio hay un muy lindo trabajo, si van a los que es proyectos de investigación, sobre el sueño, súper interesante, de cómo afecta, ¿no? Lo que son las 24x48, 24x72 y cómo alterar el ciclo del sueño trae efectos sobre el Salud cuerpo. mental también, profe. Salud mental. Ahí, fíjate, Roxana, que si lo vas a elegir, lo mismo que le dije a Cristian, ¿qué de la salud mental? Porque salud mental Sí, es sí. gigante, ¿se entiende? Entonces, elegir algo Específico. Profe, pero para que sea más accesible para Sí. vos, ¿eh? Sí, por yo- ahí desde la cotidianeidad que nosotros vivenciamos laboralmente, ir a lo micro más que a lo macro. Exactamente, Mm. sí, algo que Sí, esté ahí. hay muchos perdón, problemas de salud mental, digamos, yo sé que por ahí es general, pero cada vez se exterioriza más en los compañeros. Ujú. Sobre todo la gente, como dijo usted, turnos de 24, afecta el sueño, bueno, también es una mezcolanza de todo un poco. Sí. No les recomendaría, y lo digo en general y me la juego por si le van a poner, o sea, consumo, porque lo que vayan a poner de consumo es es mucho. bastante difícil de Sí. abordar, ¿se entiende? Entonces, eso sería grandilocuente. Por ¿Por ejemplo, qué? nosotros, profe, lo último que habíamos trabajado en conjunto con lo que era las personas privadas de libertad y el personal, era, por ejemplo, un proyecto de lo que era un plan de evacuación para personas no videntes en sistema braille, todo lo que eran planos no planos de la unidad, sino lo que eran los planos de salida de emergencia. Obviamente se trabajó, ¿por qué se trabajó de manera conjunta? Los detenidos fueron quienes hicieron los braille y el personal, más específicamente lo que es la brigada, trabajar sobre la evacuación de personas no videntes, porque en ese momento teníamos 9 detenidos alojados que no veían. Está bueno. Ahí lo que te va a complicar es que el abordaje grupal sea democrático, porque una cosa es decir, bueno, como yo lo pensé, a vos te pongo a que me copies esto en braille, ahí no habría democracia, ¿se entiende? Sino que habría alguien que ejecute el ejercicio y nada más. Pero no digo que haya sido así, ¿eh? Te digo que Bien, según bien. cómo lo pongas, distinto es, bueno, estas personas que ya tenían el conocimiento se ofrecieron y dijeron que ellos podrían hacer el Claro, instructivo. si bien cada detenido estaba ubicado en su lugar específico y se trabaja con una especie no de tutor, sino con una especie de guía, que es otro detenido que lo acompaña al momento de la evacuación, surgió más de ello, que de por qué la posibilidad, amén de que tenían ese guía o ese tutor que al momento de evacuar a una persona no vidente va a ser el que lo va a acompañar, por X motivo, por X circunstancia no esté, ¿cómo iba a ser? Entonces surgió más o menos en trabajo a propuesta de ellos y en trabajo en conjunto, obvio. Bien, ahí, así armado, ahí está el abordaje grupal. ¿Por qué? Porque Bien. no es que lo pensó un agente y le vino a decir un otro, vos haceme la tarea de braille y listo, sino que fue por una pregunta, una necesidad, una evaluación de personas privadas de la libertad que ofertaron la idea, Bien. que el personal la tomó y que en conjunto decidieron cómo podía hacerla, porque además tuvieron que salir a pedir a la brigada específica de evacuación de cómo armar este sistema. Ahí sí, Perfecto. me gustó. Sí, sí. Gracias. ¿Alguna duda más? Bueno, nos vemos el martes que viene entonces. Yo ahora igual les subo la actividad al foro, así ya les queda.
y nos vemos la próxima semana, ya arrancando con la última guía. Qué rápido pasó, ¿eh? Pero cuánto